Adquiere mis obras en bepolarte.com. Todos los comentarios y opiniones expresados en este canal son de una insignificante mortal que ama el arte y la crítica. Si te ofendes fácilmente, tal vez este no sea el lugar para ti. Recuerda, esto es solo una opinión y no la verdad absoluta. Y por favor, compra arte y alimenta a una artista. El papel del artista en la sociedad tiene más tensiones y debates desinformados que un podcast de Red Pillars. Si eres una mujer, deberías de estar dedicándote a aprender a ser una buena esposa y a buscar un buen marido. ¿Debe el arte existir por sí mismo, como grito personal y abstracto? ¿O está destinado o condenado a convertirse en manifiesto político ante las realidades que le incomodan? La historia del arte no da respuestas únicas, pero sí colecciona posturas. Desde quienes ven al artista como un cronista de la desigualdad, hasta quienes defienden el derecho a no tener que cargar con el peso de la justicia social en cada pincelada. Y en México, esa tensión no solo se discutió, se muralizó. Por un lado, el muralismo se convirtió en un movimiento con vocación épica, pintar al pueblo para el pueblo, aunque rara vez fuera invitado a la inauguración. Rivera, Orozco y Siqueiros usaron los muros públicos como lienzos ideológicos, narrando la revolución, el obrero, el indígena y, claro, también el mensaje oficial. La idea era clara: el arte no se cuelga, se pronuncia. Pero como toda narrativa oficial, el muralismo se institucionalizó, convirtiéndose en estilo obligatorio y eventualmente en frontera estética. Así surgió la generación de la ruptura, integrada por artistas que crecieron bajo estos gigantes frescos y decidieron que la libertad estética valía más que la fidelidad al manifiesto. Su arte no era mural ni nacionalista, era divergente. Felgueres, Carrillo, Toledo, Rojo rompieron con el dogma sin romper con la profundidad, dejando claro que un México estético no tenía por qué ser un México monocromático. Así, el arte dejó de ser receta para volver a ser pregunta. Porque si pintar al pueblo implica excluir miradas, imponer cánones y dictar lo que debe emocionar, entonces ese arte, aunque heroico, necesita ser cuestionado. El muralismo apostó por reflejar las injusticias del país y convertir los muros públicos en lienzos ideológicos, y narrar con brocha gruesa la épica del campesino, del obrero y del indígena. Pero esa apuesta venía acompañada de otro trazo: el financiamiento estatal. ¿Arte para el pueblo o arte con receta oficial? La generación de la ruptura, por su parte, nació justo en este paisaje saturado de narrativas épicas y paredes ya ocupadas. Lo suyo no era pintar más héroes, sino preguntar si el arte debía seguir siendo dogma. Después de años de producción cultural en modo todo arte es político, los rupturistas decidieron que la libertad estética también es resistencia. Paradójicamente, ambos movimientos compartieron algo fundamental y en cierta medida necesario: la desobediencia. Los muralistas desafiaron al modelo academicista eurocentrista y gritaron desde el muro. Y los rupturistas desafiaron al muro, rompieron el molde y defendieron el derecho a una voz artística propia. Uno combatía desde el manifiesto colectivo y el otro desde la individualidad feroz. Y ambos incomodaron. Tras la Revolución Mexicana, que sacudió al país más allá de las balas, la narrativa oficial necesitaba una nueva fachada, literalmente. Y ahí apareció el muralismo, como herramienta estética, política y simbólica, para pintar lo que el nuevo régimen quería decir: que el México posrevolucionario era justo, obrero, indígena y emancipado. La misión era clara: borrar el elitismo porfirista con brochazos monumentales, instalar al campesino y al obrero como protagonistas nacionales y cubrir los muros públicos con frescos épicos que democratizaran el arte. Rivera, Siqueiros y Orozco, los tres grandes, no solo pintaron, sino que se convirtieron en profetas estéticos del Nuevo México. Trabajaban con sindicatos, militaban con grupos socialistas y eran activistas, con pincel en mano. El cuadro tradicional les parecía decorativo, burgués, inútil. En cambio, el muro era trinchera. Pero aquí viene el matiz que incomoda. El arte era para el pueblo, pero el pueblo rara vez tenía acceso a él más que pasar por debajo. Los murales estaban en escuelas donde el indígena y el pueblo no siempre entraba, edificios oficiales o pasillos del poder. Entonces, ¿era educación popular o pedagogía para una foto o un videíto? Además, no podemos olvidar que este arte
revolucionario estuvo financiado por el Estado. Ese Estado que no ha garantizado los derechos y oportunidades de quienes aparecen en los murales. Y aunque definitivamente me rehúso a juzgar a los artistas por aceptar esta clase de mecenazgo, si no lo aceptaban, ¿qué iban a comer? ¿Ideales? Sí vale la pena preguntarnos si esta alianza no terminó convirtiendo al muralismo en decorado ideológico. El muralismo fue monumental, sí, pero también fue institucional. Por más que sus intenciones eran poderosas, su alcance no siempre llegaba a quienes representaba. Probablemente el artista mexicano más emblemático del siglo XX sea Diego Rivera, quien no se conformó con pintar. Él quería narrar. De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Sus murales gigantescos y exhaustivos se instalaron en edificios públicos, que no solo fueron escenarios arquitectónicos, sino que se convirtieron en lienzos narrativos. En ellos, México encontró representación, mitología y editorial estética. Rivera entendía el muro como herramienta pedagógica y el arte como puente entre el pasado precolombino, la revolución reciente y el pueblo, que apenas comenzaba a mirarse en estos retratos colectivos. Quiso posicionar a México como centro cultural construido por el pueblo para el pueblo. Aunque claro, el acceso real del pueblo a esos murales en muchas ocasiones seguía limitado a los pasillos del Estado. La democratización del arte era su promesa y su estilo, su manifiesto. Pero como toda promesa estética ligada a mecenazgo gubernamental, la línea entre representación y propaganda siempre fue delgada. Rivera pintó identidad, historia y justicia, pero también pintó en lugares donde la justicia aún no existía. En 1928, Diego Rivera pintó La Noche de los Pobres en el jardín del Ministerio de Educación, enfrente de su contraparte, La Noche de los Ricos, como si el muro fuera campo de batalla estético entre el descanso y el privilegio, entre lo que se sueña y lo que se tiene. Una madre duerme junto a sus hijos. Otros campesinos también descansan, agotados. Hay paz en la imagen, pero también hay trampa, porque ese descanso bello, sereno y casi digno oculta un ciclo de eterna explotación. No es paz real, es la pausa obligada por la fatiga. Rivera sabía que ese momento no era tregua, era evidencia. El obrero, el indígena, retratado en su momento de silencio, era también el héroe del muralismo. No por lo que dice, sino por lo que representa. Pero, ¿qué cambia en tu vida si apareces en una pintura, pero no en la política? ¿De qué sirve ser un héroe en la imagen si en la realidad sigues sin oportunidades? Si alguien convirtió el pincel en fusil ideológico, ese fue David Alfaro Siqueiros. No se limitó a pintar la lucha, la vivió. Militante desde joven, organizador de sindicatos mineros en los 20s y combatiente contra Franco en la Guerra Civil Española. Y además, un defensor apasionado de los regímenes posrevolucionarios en México. Siqueiros transformó el mural en barricada visual. Lo suyo no era estética, era estrategia. Mientras algunos artistas dudaban entre el arte como expresión personal o comentario político, Siqueiros lo tenía claro. El arte que no se posiciona se neutraliza. Y en un país herido por la desigualdad, la neutralidad, desde su perspectiva, era complicidad. Figuras como Emiliano Zapata no eran solo referentes, eran guías morales en su pintura. El campesino, el obrero, el excluido eran protagonistas y bandera. Siqueiros fue uno de los primeros en atacar la idea del arte por el arte. Para él, ese concepto era privilegio burgués, recurso escapista y maquillaje político. Claro que su radicalismo tuvo consecuencias. Se peleó con Rivera, criticó a Orozco y dejó claro que no hay más ruta que la nuestra. Una frase que lo convirtió en profeta muralista. Porque a veces el arte que denuncia también puede olvidar que hay otras formas de resistir. De los tres grandes del muralismo, quizás fue José Clemente Orozco el que menos creyó en la épica institucional que lo rodeaba. ¿Figura clave para consolidar una identidad visual posrevolucionaria? Sí, pero también un testigo incómodo de lo que esta revolución comenzó a omitir. Para los regímenes posrevolucionarios, el arte debía ser plataforma y el artista vocero. Pero en los años 40, Orozco comenzó a mirar con escepticismo esa narrativa oficial que usaba al mural como maquillaje político. Our job is to report the news, not fabricate it.
That's the government's job. Y claro, Siqueiros, el muralista combatiente, lo acusó de haber debilitado su compromiso, como si toda duda fuera traición estética. Pero Orozco nunca dejó de representar al obrero. Lo hizo desde el trazo expresionista, desde la alegoría y también desde la sátira ilustrada. Obras como Zapatistas no son decorativas, son denuncias disfrazadas de caricatura. Su habilidad como ilustrador lo convirtió en cronista del absurdo político, del revolucionario sin pedestal y del obrero ignorado y sin nombre. Más que un traidor al muralismo, fue un crítico interno, un infiltrado del cuestionamiento. Porque en un movimiento donde el dogma estético era casi obligatorio, Orozco prefirió incomodar antes que obedecer. En 1945, David Alfaro Siqueiros publica una serie de ensayos con un título muy poco modesto y bastante contundente: No hay más ruta que la nuestra. Y ahí, sin rodeos, dejó claro lo que muchos ya sospechaban, que el muralismo no era solo un estilo, sino una doctrina, que no había espacio para arte sin agenda, que no existía alternativa sin traición estética. El nivel de convicción, mezclado con un poquito de arrogancia, reflejaba lo que ya era evidente. El modelo muralista dominaba la narrativa del arte oficial en México. Para Siqueiros, el arte tenía una función social innegociable: representar a las minorías, denunciar injusticias y educar al pueblo. Lo que se proponía como arte de masas terminó siendo un mapa estético con una dirección única: educación visual o una cartilla ideológica. Siqueiros no solo pintaba con compromiso, también escribía con mandato. Y aunque su convicción era legítima, su postura dejaba fuera a quienes querían explorar sin proclamar, representar sin militar y narrar sin obedecer. En una época donde el arte era sinónimo de afiliación política, Rufino Tamayo se atrevió a desmarcarse. Fue uno de los pocos artistas de su generación que defendió abiertamente la autonomía estética, la idea radical de que el arte no debía estar condicionado por agenda o por ideología, no por apatía, sino por convicción visual. Lo suyo no era pintar consignas ni glorificar al proletariado. Tamayo prefería explorar lo simbólico desde el silencio político, pero no desde el vacío conceptual. De hecho, si bien rechazó el dogma, conservó uno de los temas centrales del muralismo: la cultura indígena. Su obra está tejida con figuras precolombinas, paletas que evocan la tierra y el rito, y composiciones que fusionan modernidad con raíz profunda, demostrando que el arte también podía ser crítica desde la forma, resistencia desde la metáfora y libertad desde la estética, porque a veces no hacer mural es también una forma de hacer revolución. A partir de los años 50, una nueva camada de artistas mexicanos, criados bajo el techo institucional del muralismo, pero incómodos con su decoración, decidió que el arte no podía seguir encajando en un solo molde. El movimiento había sido revolucionario en sus inicios, pero para entonces se había convertido en canon. Rivera, Siqueiros y Orozco, antes rebeldes, ahora eran retratos colgados en el salón que comenzaban a oler a exclusión. Así nació la generación de la ruptura. Artistas que, más que romper el muro, rompieron el mandato de lo que debía ser el arte en México. El problema no era técnico o temático, era ideológico. El muralismo, entre su estética épica y su mecenazgo estatal, había trazado una línea que excluía toda exploración ajena a la narrativa oficial. Arte, política y conciencia social eran una sola cosa, y la autonomía estética era considerada sospechosa. Lo irónico es que los rupturistas, al renegar del muralismo, recuperaron ese espíritu rebelde que el propio muralismo había tenido décadas atrás. Pero su ruptura no fue manifiesto único ni estilo unificado. No hubo una escuela rupturista. Lo que sí hubo fue una necesidad compartida de experimentar, diferenciarse y desmantelar la idea de que representar a México era representar siempre lo mismo. Desde la abstracción lírica hasta el neofigurativo incómodo, cada artista afinó su estética sin pedir permiso al dogma. En 1951, con apenas 22 años, José Luis Cuevas escribió el equivalente a un golpe en la mesa del canon nacional. Su ensayo, La cortina de nopal, más que un texto, fue un diagnóstico brutal del aislamiento artístico que existía en México. Para Cuevas, el muralismo había dejado de ser rebelión para convertirse en frontera, y el país, en vez de abrirse al mundo, prefería encerrarse en un estilo obligatorio casi religioso, que imponía
qué era arte y qué no. La crítica no era solo estética, era existencial. Cuevas quería un México internacional, no uno atrapado en el mito de la identidad fija. Denunciaba que en el extranjero elogiaban raíces y los olvidados, mientras que en México fueron películas que fracasaron en la taquilla. Que mientras afuera se debatía sobre movimientos, rupturas y experimentación, aquí todavía se debatía si el mural era válido o demasiado abstracto para el pueblo. Lo dijo con bisturí editorial. Creo tener el derecho, como ciudadano y como artista, de oponerme a un estado mediocre y conformista de la creación intelectual. Esa es mi falta imperdonable. Cuevas se rebeló, no contra México, sino contra ese sistema que confunde tradición con estancamiento, identidad con parálisis y pueblo con propaganda visual. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Las litografías y grabados de José Luis Cuevas no se limitaron a romper el realismo heroico del muralismo. Su estilo propio, neofigurativo, monstruoso, amorfo, llevó a la figura humana al borde del colapso estético. Y en ese colapso apareció lo que el muralismo no se atrevía a mostrar: la vulnerabilidad, el aislamiento y la alienación del hombre moderno en tiempos de posguerra. Influenciado por artistas como Francis Bacon y Giacometti, Cuevas no pintaba al indígena épico o al obrero digno, sino al ser humano distorsionado, incómodo y fragmentado. Mientras el muralismo elevaba figuras como estandartes de la identidad nacional, Cuevas los desmontaba como síntomas de la angustia social. Lo suyo no era México idealizado, era psiquis universal deformada. Y con esta apuesta estética también vino su revuelta ideológica. Cuevas luchó por sacar el arte mexicano del encierro nacionalista, de representar al mismo pueblo con los mismos rasgos y con el mismo tono ideológico. La ruptura fui yo. Su obra no buscaba ilustrar una cultura fija, sino inscribirse en una conversación global, rebelarse contra el modelo visual que definía qué era arte válido y cuál no en México. Sus figuras grotescas no querían agradar, querían incomodar. Y así, lo monstruoso se volvió espejo, pero no de México, sino del ser humano enfrentado a su ruido interior. Como muchos artistas de su generación, Pedro Coronel se formó entre dos mundos: el México muralista y el París escultórico. Su paso por la Esmeralda, donde recibió clases de Rivera, Orozco y Zúñiga, lo conectó con la estética monumental del muralismo. Pero más allá del dogma nacional, en los talleres parisinos de Brunkush y Victor Brauner, Coronel descubrió otra ruta. Su formación como escultor marcó para siempre su pintura. Volúmenes que emergen de superficies planas y formas que parecen como respirar desde lo bidimensional. Y en ese campo vibratorio, el color se convirtió en un detonante emocional. Al inicio, Günter Guerso parecía caminar por las huellas del surrealismo europeo. Sus primeros trazos eran paisajes psíquicos, atmósferas mentales y deformaciones líricas. Pero todo cambió cuando viajó al sureste mexicano. Ahí, entre ruinas precolombinas y geometrías rituales, Guerso encontró una estética más profunda que cualquier escuela. El surrealismo se disolvió y en su lugar emergió una abstracción geométrica que no imitaba el arte indígena, sino que dialogaba con él. Líneas puras y estructuras invisibles. Arquitectura emocional que evocaba el pasado sin convertirlo en postal. Y en su obra, lo mexicano dejó de ser decorativo para convertirse en lenguaje formal, herramienta de composición y atmósfera de resistencia silenciosa. Así, rompió con el dogma muralista sin polemizar y con el surrealismo europeo sin renegar. No se trata de enjuiciar a los muralistas, su talento era innegable. Y en un país recién salido de la revolución, ¿quién iba a pagar por arte? Los artistas no comen inspiración ni se sostienen con manifiestos. ¿El Estado ofreció mecenazgo? Sí. Y como toda relación entre arte y poder, hubo tensiones. Pero más que señalar culpables, vale la pena preguntarnos, ¿cuáles fueron los límites? Hoy, Rivera, Siqueiros y Orozco son apellidos tatuados en la cultura oficial. Pero los artistas de la ruptura, salvo algunas excepciones, siguen sin reconocimiento popular. ¿Será que caímos en la propaganda? La frase "no hay más ruta que la nuestra" es poderosa, pero también es problemática. ¿Una sola ruta para un país tan complejo? ¿Cabe la estética mexicana en un solo estilo? ¿Y qué pasa con los que querían pintar por otras rutas sin dejar de ser mexicanos? Orozco merece un reconocimiento especial.
estando rodeado por el dogma, eligió mostrar su inconformidad. Y eso, en un ambiente que segregaba al que no estaba de acuerdo, no es poca cosa. La autocrítica también es patriotismo. Y luego está Cuevas, que dijo que la cultura mexicana se había estancado. Lo escribió con dolor, pero también con deseo. Deseo de vernos abiertos, internacionales y reconocidos. Cuevas no renegó del país, solo nos pidió que pensáramos más allá del nopal. Tal vez este recorrido nos deja más que datos y nombres, nos deja una reflexión. La segregación también actúa entre ideas, divide, excluye e infantiliza las diferencias. Y eso nos vuelve predecibles y fácilmente manipulables. Separados, no incomodamos a nadie. Juntos, no idénticos, sino ricos en perspectivas, podríamos reimaginar el arte, el país y el papel de la cultura y la educación como un faro en un mundo que se mueve sin rumbo. Porque quizás lo incómodo no es oponerse, lo incómodo es no dejar que los que se oponen hablen. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y dar like. Chao, chao.